En nuestro anterior video, bueno, lo titulamos Las 8 caídas de la pasión de Eulalia Guzmán por Rueda. Y este video lo hemos titulado Las 2 últimas caídas de Eulalia y Sublimación portentosa de Salvador Rueda. Así que vamos a la 7ª caída, que ocurre en ocasión de que Salvador Rueda ofrece su caracterización general de la historia de la polémica científica en torno al hallazgo de los restos de Cuauhtémoc y en especial parece que esto es lo que quiere hacer respecto de la intervención de Eulalia Guzmán en dicha polémica. La caracterización de Rueda es la siguiente, por demás equívoca. Dice, y el primer choque es el de la ciencia con el arte. Según esto, va completamente desencaminado el diagnóstico y caracterización general de la historia de la polémica, así como de la intervención de Eulalia Guzmán. Pues de ninguna manera se trata de una contradicción entre ciencia y arte, entre ciencia e imágenes de Cuauhtémoc, pictóricas o de otro tipo, sino que la cuestión es de pruebas científicas y argumentos ofrecidos, ora por quienes demostraron científicamente que los restos eran de Cuauhtémoc y ora por quienes intentaron negarlo y reconocieron no haberlo logrado, pero amachándose en su propia inseguridad en vista de no conceder que eran auténticos dichos restos y que su autenticidad había sido científicamente probada. ¿Sí? La cuestión es de métodos científicos utilizados por cada uno de los actores, así como epistemológica o del tipo de saber forjado, cada vez ora científico, como debería ser, y sucedió en el caso de Eulalia Guzmán y su equipo de apoyo, ora ideológico, como le sucedió a las 3 comisiones negacionistas, mientras ofrecieron también, ciertamente, algunas pruebas científicas particulares. Por eso, este fue el tratamiento que le di al tema en mi libro Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método, publicado en 2023. Lo recomiendo a todo el público para que cuente con una explicación seria de la historia de la polémica científica, así como de una demostración científica de que Eulalia Guzmán, apoyada por los científicos del Banco de México, siempre se atuvieron a la ciencia y sus procedimientos, tanto en las pruebas que ofrecieron como en los argumentos que sobre estas levantaron, mientras que las 3 comisiones negacionistas del INAH intentaron mantenerse en este terreno, en este cauce. Parcialmente lo lograron, pero sobre todo en lo que corresponde a su argumentación, no pudo sino terminar siendo ideológica. En primer lugar,
cuajada de contradicciones lógicas. Y en segundo lugar, de sesgos ideológicos, toda vez que dichas contradicciones no son casuales, sino que se inclinan hacia un mismo lado. Y en tercer lugar, además de contradicciones y sesgos ideológicos, la argumentación de las comisiones negacionistas terminó conteniendo también erigidas sobre dichos sesgos ideológicos diversas fantasmagorías, como aquella de la joven mestiza, encontrada en el entierro y a la que presuntamente le pertenecía el cráneo de Cuauhtémoc, o aquella de la otra iglesia, la primitiva, anterior a la de Nuestra Señora de la Asunción de Ixcateopan, o la de que, según Alfonso Caso, alguien o alguienes pudieron haberse metido a la tumba, llegando hasta la cista y haber hecho lo que hubieran querido, etc. Ahora bien, estas tres grandes fallas científicas que presenta la argumentación de las comisiones negacionistas se contienen al interior del contexto epistemológico al que dichas comisiones se atuvieron o acotaron, a saber, no puedo negar que los restos sean auténticos, pero puedo prudentemente ni negar ni afirmar, sino esperar a nuevas investigaciones que decidan el caso. Este fue el contexto epistemológico que eligieron las tres comisiones negacionistas para ubicar sus planteamientos. Pero otra cosa les sucede a personas como el doctor Eduardo Matos Moctezuma y Salvador Rueda, que rebasan dicha prudente postura defensiva de apariencia científica, que es la que muestran los tres dictámenes generales de sendas comisiones negacionistas, y que se lanzan el doctor Matos Moctezuma y Salvador Rueda a una actuación agresiva que descuida su apariencia científica, hasta eso, como hemos hecho patente a propósito de comentar la intervención del señor Rueda. Estos francos militantes del negacionismo, ideológicos hasta las cachas, no pueden sino recaer en las mismas contradicciones lógicas, sesgos ideológicos y fantasmagorías que los completan, característicos en el discurso de las tres comisiones negacionistas. Las fantasmagorías que los completan. Pero añaden nuevos ingredientes. La forja de telenovelas completas, con base en dichos sesgos, dichas fantasmagorías y dichas contradicciones lógicas, pero a los que les añaden, en el contexto de una narrativa llena de vaguedades e imprecisiones, así como de verdades a medias acerca de la historia de la polémica y de una representación completamente inexacta de los términos en que esta ocurrió. Sí, a todo esto añaden no solo el desenfocar la cuestión a tratar metodológica y epistemológica, repito,
Pues que de una polémica científica se trata, ¿sí? Desenfocan la cuestión al tratarla el señor Rueda como contradicción entre arte y ciencia, olvidándose que él mismo la convirtió también en una cuestión de ética y parapsicología, cada vez que pretende introducirse al magín o en el magín de doña Eulalia o de algún otro actor de la polémica. Y el señor Matos, prefiriendo enfatizarla como contradicción entre ciencia y política nacionalista, así como ética, sin retenerse completamente de algunas audacias parapsicológicas también. Como digo, no solo añaden una narración deficiente de los acontecimientos y el desenfocar la cuestión científica y epistemológica, combinándola ahora con temas políticos, ahora con temas artísticos, etc., sino que añaden, además, sobre la base del peculiar desenfoque elegido por cada uno de estos militantes del negacionismo, añaden una peculiar aventura, las telenovelas de que hablábamos, una peculiar aventura que forjan en sus mentes, pero que le atribuyen a Eulalia Guzmán para demeritarla. Y como Salvador Rueda va construyendo su telenovela respectiva conforme va proyectando imágenes para el público y las va comentando, citémosle. Dice, vamos a la que sigue. Se refiere a la imagen proyectada en la pantalla de la conferencia. Esto es en la manera como queda el museo en el templo de Santa María de la Asunción en Ixcatiopan, que sigue siendo un lugar de peregrinaje cívico. Patricia Ledesma comenta, ok, doña Eulalia era una historiadora, reconocida, sabia, no se equivocaba. Hasta ahí termina la cita. Y sin embargo implica Rueda que doña Eulalia dijo que los documentos de Ixcatiopan son auténticos. Sin entender, dijimos y demostramos el dictamen crítico y el estudio paleográfico, historiográfico especial que la doctora Guzmán le dedicó al tema. No se puede tratar entonces de una equivocación. Eulalia Guzmán mintió y faltó a la ciencia y a la ética. Es lo que implica Salvador Rueda. Es el ataque intencionado por Salvador Rueda, que no es simplemente irresponsable, irrespetuoso, además de anticientífico, sino propiamente mendaz e inmoral. Tal y como he venido demostrando a lo largo de los 6 videos previos. Pero hay algo especial en la cita del señor Rueda que nos ocupa. En efecto, nos permite entender el método de Rueda para construir la telenovela, las 8 caídas de la pasión de Eulalia. Esa es la telenovela que está construyendo. Su método para construir la telenovela Las 8 caídas de la pasión de Eulalia, en consecuente continuidad con las fantasmagorías, los sesgos ideológicos y las contradicciones lógicas que las comisiones negacionistas le heredaron al señor Rueda. El método de Rueda es el siguiente. 1. Se basa en una historia real, sea esta: doña Eulalia era una historiadora reconocida, sabia,
no se equivocaba, a la que el maestro de lo implícito lee 2, añade una especie de hipótesis carente de sustento y sin embargo, cuando dice, y sin embargo se equivocó, que precisamente no explicita él para que no le pidan cuentas de tal afirmación sin sustento. Fue así como fue convirtiéndose, formándose como maestro de lo implícito. Así que ahora, teniendo la historia real, Eulalia Guzmán era una gran científica y no se equivocaba, y su añadida hipótesis implícita, y sin embargo se equivocó, debe pasar a una tercera operación. 3. Forjar la telenovela en el curso de la cual la científica se torna en mentirosa contra el pueblo de México al que dice amar. Por eso debió inventarle emociones a su deleznable personaje y hacer como que se metió en los sueños y pensamientos de la señorita Guzmán. Como se ve, esta es otra caída del señor Rueda, que está formada metódicamente por varias caídas. Como cuando vemos a Jackie Chan en la pantalla y cae de un techo para caer en un camión en movimiento, para caer al piso, rodar y propinarle un suki a una señorita muy ampona y malvada que lo estaba encañonando con su AK-40. ¿Ah? Eso sí, todo esto es muy conflictivo, pero eso no es por eso no escatiman los conferencistas en llevar a cabo una octava caída, ya no solitaria del señor Rueda, sino acompañado, apoyado por Patricia Ledesma. Octava caída. Patricia Ledesma lee: el conflicto podría sintetizarse así: el amor a México y a sus símbolos, por ejemplo el de Eulalia Guzmán, henchido de orgullo el pecho, el amor a México y a sus símbolos visibles e imaginarios, se distanció del amor a la verdad. Termina la cita. Pero esta interesante paradoja se sostiene realmente no en los juegos de manos, ni en la autoridad de Salvador Rueda o Matos Moctezuma, como parecen creer estos y las personas como Patricia Ledesma que les creen, porque ellos se encargan de relatarles la telenovela del caso. En nada de esto se apoya realmente tal paradoja, sino en que sea verdad. O sea, nada de esto de la autoridad, de estos personajes, etcétera, sino que algo como eso se apoyaría en que sea verdad que Eulalia Guzmán faltó a la verdad. Y de ello, Rueda no ha ofrecido una sola prueba, tampoco Matos. Pero como vimos, tampoco las 3 comisiones científicas del INAH, que terminaron siendo negacionistas por su intención y sesgo, aunque no porque pudieran probar algo como lo que Rueda y Matos presumen ante sus públicos respectivos y comunes. Veamos con cuidado el asunto. Volvamos a la prudente posición defensiva compartida por dichas comisiones y que todavía aparenta ser científica, según dijimos. Mientras Matos y Rueda, en fin. A ver, cito a Rueda. Cito a los dictámenes de las comisiones. No tenemos pruebas científicas suficientes para decir que esos restos sean de Cuauhtémoc. Este dictamen final se atiene a parámetros científicos prudentemente. Por eso logra la apariencia de ser científico, pero no lo es.
Ya que si preguntamos, ¿por qué no cuenta la comisión con pruebas científicas suficientes si precisamente Eulalia Guzmán las presentó y aún las acompañó de pruebas científicas adicionales sobreabundantes, logradas por el equipo del Banco de México para apoyarla una vez que inició la embestida negacionista la noche del 28 de septiembre de 1949 por parte de Caso, Marquina y Jorge R. Acosta, en aquel entonces jefe de arqueólogos del INAH? Cuando a Trío impugnaron la excavación que la profesora Guzmán dirigiera, impugnación que redundó en la creación de la primera comisión negacionista, la Marquina Zavala. Bueno, y nos contestan las tales comisiones o, si se quiere, la última comisión. A nuestra pregunta de, bueno, pero ¿por qué no tiene usted, por qué no cuenta con pruebas suficientes si precisamente Eulalia Guzmán las presentó y aún las acompañó de las de sobreabundantes ofrecidas por el equipo del Banco de México para apoyarla? Cuando a Trío impugnaron la excavación de la profesora Guzmán, que la profesora Guzmán dirigiera, impugnación que redundó en la creación de la primera comisión negacionista, la Marquina Zavala. Bueno, y nos contestan, cuando nosotros los cuestionamos por qué no tienen pruebas suficientes. Es que algunas de estas pruebas las rechazamos y otras las aceptamos, de suerte que al final no contamos con pruebas científicas suficientes. Algo que parece seguir siendo un procedimiento científico. Pues por supuesto es posible que algunas de las pruebas ofrecidas no cumplan con criterios suficientes y otras sí. Es posible, pero hay que demostrarlo. ¿Cuál no es el caso? Ya que el procedimiento científico consiste, ante tal respuesta de las comisiones negacionistas, consiste en preguntar, muy bien, ¿con qué criterios científicos rechazaron ustedes unas pruebas y aceptaron otras? Como para al final no contar con pruebas suficientes. Sucede que en este punto la noche se cierne sobre nosotros y un viento helado corre colándose en cada rincón y todo lo invade un terrorífico silencio. Silencio. Sí, porque ninguna comisión muestra sus criterios para haber rechazado este o aquella prueba científica. No explicitan sus criterios. Silencio que no es nada científico, ya que dichos criterios debieron ser explicitados. Así que la apariencia de ciencia cae para mostrar que no solo el procedimiento de selección de pruebas científicas estuvo viciado anticientíficamente, sino todos los pasos previos antes de llegar al dictamen final. No obstante que muchos de los científicos participantes en dichas comisiones lograron ofrecer algunas pruebas científicas parciales bien argumentadas. Claro, insuficientes, como para que al final la comisión del caso llegara a afirmar que esos eran los restos de Cuauhtémoc o a negarlo, tal y como el dictamen final común confiesa. No podemos ni una cosa ni la otra. Ahora bien, como toda telenovela que se precie de serlo, esta de las 8 caídas de la pasión de Eulalia Guzmán,
Como toda novela que se precie de serlo, la de Salvador Rueda muestra algún enredo adicional para volver intrigante y sabroso el desenlace. Por eso, a la octava caída le sigue la séptima caída bis. La fuerza de la plástica fue arrasadora. Termina comentando, pero aquí no sé si fue Rueda o Ledesma. Solo para llevarnos de paseo con Diego Rivera, aquella vieja obsesión del señor Rueda. Así que esta caída se titula Rodeo por Diego Rivera. Dice Salvador Rueda. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el lema de Emiliano Zapata? Pues no. El lema de Emiliano Zapata está en todos sus documentos. Es reforma, libertad, justicia y ley. El que hace que el lema de Zapata sea tierra y libertad es Diego Rivera. Diego Rivera era un genio, comunicólogo. Risas del público. Patricia Ledesma también. Risas. Era un genio de verdad. Lo digo no en el afán de menospreciarlo, sino al revés. De que entendamos la fuerza de su plástica y la importancia en nuestra mentalidad. El tema tierra y libertad, sigue diciendo, como los socialrevolucionarios en Rusia, digamos, sigue diciendo, aparece por primera vez en castellano en el periódico publicado por Ricardo Flores Magón, Regeneración, el 19 de noviembre de 1910. Es decir, un día antes de que sea la Revolución Mexicana. Cuando se lo proponen a Zapata en 1914, Zapata dice, no, yo no quiero ese lema de tierra y libertad, ¿no? Yo no quiero ese lema. Nuestro lema es reforma, libertad, justicia y ley, porque tiene el sentido que yo le quiero dar y que nuestro movimiento tiene. Pero llegan los 20, dice Rueda. Y había que sintetizar, ya que el reforma, libertad, justicia y ley no es un lema que vende. ¿Tierra y libertad vende? Entonces todos nosotros pensamos que el lema de Zapata era tierra y libertad. Y déjenme decirles que se lo puso Diego Rivera. Risas. Es la fuerza de la plástica. Entendamos que para nuestros papás y tengo 70 años, yo puedo decir, mi papá, que nació en 1921, ya le tocaron maestros como los que leían estos papeles ilustrados de Diego Rivera. Y entonces esa es la manera como vamos construyendo el mundo conforme lo vamos viendo. Hasta ahí la cita de Salvador Rueda. Hasta ahí citamos a Salvador Rueda. Perdón. Exactamente. Queridos amiguitos, acabamos de ver una telenovela llamada Rodeo por Diego Rivera, ubicada dentro de otra telenovela llamada La Pasión de Eulalia, etc. Precisamente para que te rías y en riéndote más fácilmente creas todas las patrañas de la telenovela, de las dos telenovelas, pues. La Pasión de Eulalia, y te diviertas. Eso, se trata de una táctica diversiva, de ataque a la conciencia de los mexicanos, comenzando por los científicos mexicanos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, etc. Pero no por ello le vamos a
pasar su última tesis fuerte al señor Rueda, ya que con ella pretende tergiversar todo el universo. O sea, que quiera tergiversar la mente de los mexicanos y especialmente de los científicos mexicanos, bueno, ya es grave, pero en su última tesis, pues ya pretende tergiversar todo el universo. Pues se trata de una aberrante tesis ontológica. ¿Sí? Toda una ontología salvaje está detrás de las telenovelas de Rueda, por lo menos de esta. Volvamos a citarlo. Esa es la manera como vamos construyendo el mundo. Vamos construyendo el mundo conforme lo vamos viendo. Pero claro que no, querido Salvador, ¿cómo crees? Algo así sería imposible. No podemos construirlo conforme lo vamos viendo, porque entonces ya estaría construido como para que pudiéramos verlo. He aquí una ontología voyeurista, aunque falaz, propia de la ideología de los amos, interesados en omitir el hecho fundamental de que a partir de la existencia del mundo natural, los seres humanos construimos un mundo humano. Y claro, en las sociedades de clase como la nuestra, quienes lo construyen son los obreros manuales e intelectuales, los trabajadores del campo, etc. Curioso olvido del Señor, tuyo, Salvador. El mundo no humano existe a partir de que lo pensamos. El mundo no humano no existe a partir de que lo pensamos o lo sentimos de cualquier modo. Por ejemplo, viéndolo. Lo producimos, querido. Ah, ¿que no quisiste decir eso? Claro, te entiendo, pero fíjate, lo dijiste como lapsus de la problemática del amo al que dicha tesis pertenece. Sí, te entiendo, no estás haciendo ontología, sino teoría, una teoría comunicativa de la creación del mundo, de mundo. No de mundo práctico material, sino de mundo semiótico y aún simbólico. Pero, ¿qué tal que te gusta jugar con tu público para hacerles creer que eres mago, que son magos, que producen mundo, etcétera? Bueno, vayamos a la relación de comunicación que intentas describir según la perspectiva no de la efectiva producción de mundo, sino del amo. No es posible que quien, como dices, produce o construye las imágenes conforme las va viendo, más bien, seguramente son producto de otro que produce imágenes, por ejemplo, Diego Rivera. Imágenes que otro, por ejemplo, tú o nosotros vemos. Eso de que las produce conforme las va viendo, etcétera, es una espiral idiota. Pero eso sí, interesante. Mientras que referir tal y como son las cosas, es decir, que Diego pintó un mural y otros lo contemplaron, resulta de poco interés, no vende, digamos. Así que se te agradece que nos hagas llevadera e interesante la vida a costa de ficciones, aunque para nada te agradecemos que las utilices para desvirtuar la vida de Eulalia Guzmán, su trabajo científico, la demostración científica del hallazgo de los restos de Cuauhtémoc, y con todo ello, la figura
histórica del héroe núcleo de nuestra identidad nacional.